No me importa lo que digan, 12.000 suscriptores es mucho. Si te preguntara cuántos conoces a quienes puedas llamar amigos, dirías que quizás 8 o 9. La cantidad de gente a la que de verdad le importa lo que dices es probablemente incluso menor. Yo, en cambio, tengo miles de fans que siguen cada nuevo episodio con fervor y me elogian constantemente en los comentarios. Empezó como un simple pasatiempo, y supongo que todavía lo es. Sin embargo, pienso dejar mi trabajo en tarjeta en cuanto el canal empiece a generar suficientes ingresos. Empezó con vídeos de bromas, animales graciosos y pasando el rato con amigos. Cualquier cosa que pensara que me haría ganar visitas. No pensé que mi gran oportunidad serían las imágenes temblorosas de Josh y yo arrastrándonos por el parque de caravanas abandonado a las afueras de nuestro pueblo. Josh, por cierto, fue el co-creador de mi canal. También era mi hermano, pero cuanto menos se diga, mejor. Desde aquel primer contacto con el éxito, mi canal se dedicó a la exploración urbana. Josh y yo recorríamos el estado con nuestra furgoneta, invadiendo propiedades abandonadas, aunque a menudo privadas. Filmábamos en hospitales antiguos, bloques de apartamentos, escuelas, etc. Si no encontrábamos nada demasiado interesante, a veces refilmábamos algunas escenas con un giro inesperado y añadíamos un elemento sobrenatural. Aunque esta fórmula era segura, la cosa empezaba a volverse monótona. Los últimos 2 vídeos tenían quizás unos cientos de visualizaciones cada uno, y nos estábamos quedando sin lugares interesantes para explorar. El problema era nuestro presupuesto, o la falta de él. Apenas podíamos permitirnos mascarillas para combatir las constantes manchas de moho negro que encontrábamos. Poder viajar a algunos de los lugares más impresionantes, incluso dentro del país, parecía un sueño lejano. Por eso el correo electrónico nos pareció un regalo del cielo. Estaba revisando rápidamente el correo basura, comprobando si se había colado algo importante antes de borrarlo todo. Fue entonces cuando lo vi. El nombre del tipo era un revoltijo de letras y números, al igual que su cuenta de Gmail. Lo que realmente me llamó la atención fue el asunto. Lugar interesante. Hice clic, esperando encontrar otra sugerencia de un buen lugar para filmar, que al final resultó ser Bulgaria o algún otro país de Europa del Este. En cambio, el correo consistía en un breve mensaje dirigido a mí, seguido de unas coordenadas. Hola Alex Flores, soy un gran fan del canal. Llevo un año siguiéndote y me encanta lo que haces. Quería compartir contigo un lugar. Lo encontré hace poco. Dentro, pasando la entrada de una cueva. De nuevo, me encanta tu canal. Sigue así, por favor. El mensaje me dio la impresión de que el inglés no era su lengua materna, lo cual no me dio muchas esperanzas. Aún así, copié las coordenadas que incluía y las pegué en Google Maps. El marcador aparecía a 8 kilómetros de mi casa. Llamé a Josh inmediatamente y le dije que preparara sus cosas. Al día siguiente, teníamos todo el equipo posible y una mochila llena de provisiones. Principalmente sándwiches de pastrami y Gatorade. Además, teníamos una linterna, algo parecido a un botiquín de primeros auxilios, un trozo de cuerda, un trozo de tiza y una linterna de repuesto. Hasta ahora, nunca hemos usado la cuerda para nada, pero creo que ayuda a dar una imagen profesional. Fue durante el viaje al lugar que pensé que quizás deberíamos haberlo visitado antes, solo para asegurarnos de que valiera la pena. Claro que, aunque resultara ser un desastre, no es que hayamos gastado gasolina a tan poca distancia. Nos adentramos en el bosque, y luego el camino de tierra se desvaneció, aparcamos y recogimos nuestras cosas. Ahora sí que conozco la zona. Pasé la mayor parte de mi infancia explorando estos bosques. Sabía que no había estructuras abandonadas por la zona, pero lo que sí sabía es que había cuevas. Mi madre me advirtió encarecidamente que nunca me acercara. Tallada en la ladera de una pequeña colina estaba la oscura entrada a un sistema de cuevas. Siguiendo el mapa de mi teléfono, tardé 20 minutos en llegar desde el sendero hasta la entrada. Lo primero que vi fue un montón de latas de cerveza arrugadas y botellas rotas. Temí que cualquier tesoro que hubiera allí abajo solo hubiera sido profanado, pero seguí adelante. ¿Sabes? Mamá nos dijo que nunca nos acercáramos a este lugar, dijo Josh abruptamente. Josh, dije, iluminándole la cara con la linterna, tienes 24 años. ¿Qué te importa lo que diga mamá? No, no es eso. Es que no le gustaba que jugáramos aquí, ¿sabes? Creo que ni siquiera habíamos visto este lugar y ya nos estaba advirtiendo. Me agaché en la entrada e iluminé las sombras con la linterna. La cueva se extendía unos metros más y luego se detuvo sin encontrar nada interesante. Di unos pasos hacia adelante y vi una estrecha abertura cerca del fondo. Bingo. Agarré la bolsa y seguí adelante. Creo que una amiga de la escuela de mamá desapareció aquí cuando era joven, le dije a Josh, incitándolo, por eso estaba tan paranoica. Josh me siguió tímidamente adentrándose. La estrecha abertura era apenas un poco más ancha que mi antebrazo. Estaba un poco apretada, pero pensé que podría pasar.
Dirigí mi linterna hacia la abertura y vi que el suelo parecía firme, y que solo estaba a unos 2 metros de profundidad. Está bien, Josh, empieza a filmar, dije mientras sacaba la cuerda de mi bolso. Me até un Boy Scout al azar, sin sujetarlo a la cintura, y tiré el otro extremo del cordón fuera de la toma. Josh sostuvo la cámara pequeña frente a él y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Le guiñé un ojo a la cámara y tiré mi bolso por la abertura. Josh dejó de grabar inmediatamente. Espera, ¿en serio vas a bajar?, preguntó, genuinamente preocupado. Claro que sí. Y no dejes de grabar, dije mientras extendía las piernas hacia adelante y caía en la abertura. Un ligero rasguño fue lo peor. Agarré mi mochila y le grité a Josh que bajara. Tomé mi linterna e iluminé el área a mi alrededor. Había caído en una pequeña cámara cavernosa. Podía oír el leve goteo del agua de las estalactitas y al borde de la cámara había un agujero, excavado en la pared rocosa. Caminé hacia él mientras Josh comenzaba a deslizarse por la grieta. Hola Josh, creo que he encontrado algo, dije, proyectando el haz de mi luz hacia el túnel. Josh aterrizó bruscamente, recogió su mochila y equipo y se acercó a mí. Con un suspiro, me siguió al túnel. Continuó unos metros antes de desembocar en otra cámara. Repetimos la maniobra de dejar caer las provisiones primero antes de meternos nosotros. Esta caverna estaba inclinada y era irregular. Con solo una dirección por recorrer, seguimos descendiendo. Desalentadoramente, llegamos a un callejón sin salida. Dejamos caer las bolsas de nuevo y nos miramos. Quizás sea un fracaso, sugirió Josh. Ah, probablemente. Aunque tenía muchas esperanzas, dije mientras tomaba un sorbo de mi botella de agua y me apoyaba contra la pared. Sentí un pinchazo en el costado. ¿Qué carajo?, murmuré para mí mismo, dándome la vuelta. Apunté con la linterna hacia donde me había apoyado. De la pared sobresalía un pomo metálico. Miré a Josh para asegurarme de que estaba grabando, y luego volví a mirar el pomo. Apenas se notaba, cubierto de óxido y sedimentos. Lo probé. Crujió y rechinó contra un mecanismo interno igualmente oxidado. Me aparté y vi cómo se abría una gran sección rectangular de la pared. Me volví hacia Josh, con una expresión de puro júbilo en el rostro mientras soltaba un discurso para el video, promocionando nuestro descubrimiento. Hablé a la cámara mientras entraba en el túnel de hormigón, inexplicablemente largo y uniforme, que se extendía al otro lado de la puerta. La puerta metálica, ya fuera a propósito o por el simple paso del tiempo, estaba cubierta de sedimentos que se fundían con las paredes de la cueva. Al entrar en el pasillo, Josh se aseguró de dejar marcas de tiza en la pared. Como en la mayoría de los edificios, nunca era demasiado difícil encontrar la salida. Este lugar, sin embargo, se perfilaba como un verdadero laberinto. No me habría sorprendido encontrarnos con un minotauro. Estaba completamente oscuro, oscuridad absoluta salvo por los débiles haces de luz de nuestras linternas. Mi única preocupación era la calidad de la grabación mientras Josh y yo descendíamos más adentro del túnel. Serpenteaba bruscamente, de izquierda a derecha, pero nunca se dividía en más de un camino continuo. Las paredes estaban secas y grises. Salvo alguna mancha ocasional, estaban completamente vacías. Había dejado de hablar, dejando que Josh me grabara recorriendo el pasillo desde atrás. Después de unos minutos de caminata, doblamos una esquina que terminaba en otra puerta. Al llegar, me di cuenta de que era exactamente igual que la primera puerta por la que habíamos pasado, solo que sin el envejecimiento evidente. Era de metal, robusta y cubierta de una gruesa capa de polvo. Parecía que no se había movido en una década. Dejé que Josh pasara junto a mí, lo cual era difícil en el espacio tan reducido, y viera la puerta de cerca. En cuanto lo hizo, le dije que la abriera. Sin decir palabra, lo hizo. Entramos en una pequeña habitación de azulejos blancos con duchas oxidadas en las paredes. Por otra puerta idéntica, entramos en lo que parecía un vestuario. A nuestro alrededor colgaban monos y mascarillas, todas del mismo material gomoso, de un color ámbar apagado. Josh me grabó mientras descolgaba de la pared una de las mascarillas cubiertas de polvo. La sostuve frente a mi cara e hice referencia a un videojuego desconocido. Antes de salir de la habitación, volví a colgar la mascarilla. Había un viejo lema de explorador urbano: solo toma fotos, solo deja huellas. Lo seguí casi siempre. Tras la siguiente puerta de hierro, había un tramo de escaleras que descendía aún más. Los escalones eran de hormigón y estaban salpicados de papeles, antes empapados y ahora completamente secos. Sostuve la linterna nivelada mientras bajábamos. La barandilla estaba oxidada y las bombillas fluorescentes del techo estaban destrozadas. Sentí el crujido de los cristales rotos bajo mis botas al acercarme al final. Las escaleras terminaban en un vestíbulo que no desentonaría en una institución médica. Salí por encima de dos puertas dobles que yacían en el suelo, cubiertas de escombros. Al iluminar el entorno, vi que 3 pasillos diferentes partían de esta sala principal.
Josh filmaba las filas de asientos viejos y destartalados mientras yo caminaba hacia el mapa pintado en la pared del fondo. Tenía un útil recuadro naranja con la palabra "Usted está aquí" escrito junto a él. Con pintura blanca, delineaba la distribución del edificio. Si era cierto, entonces este lugar era realmente enorme. Llamé a Josh. ¿Qué encontraste?, preguntó, levantando la grabadora. Creo que es un diagrama de este lugar, le dije, mientras mi dedo seguía los rastros del mapa. Josh amplió la imagen al ver la clave de símbolos. Dispersos por el mapa había pequeñas indicaciones. Las comparé con la clave, intentando averiguar qué habitaciones se mostraban. Cantina, barraca, centro recreativo, sala de violación. Josh grabó más mientras yo leía la lista de funciones, impresa en un laminado descolorido pegado a un portapapeles. Llegué al final y vi que estábamos en el primer piso de 9. Mierda, este lugar es enorme, murmuré. ¿Qué crees que es esto?, preguntó Josh. Me volví hacia él, pero miré directamente a la cámara cuando respondí. Bueno, claro que no lo sabemos, pero supongo que se trata de algún tipo de instalación nuclear. Quizás un búnker desmantelado, algo por el estilo. El gobierno rara vez nos dice dónde construyeron estas cosas, así que no sería tan descabellado. Una vez que la escena se apagó, tomé una foto del viejo mapa con mi teléfono y seguimos adelante. El lugar era una auténtica mina de oro. Era como una mezcla entre un silo de armas soviético y un antiguo hospital. Dejamos marcas en los pasillos de los libertinos, para evitar perdernos en el último caso. Me sentía más seguro ahora con un mapa, pero no podíamos arriesgarnos. Cada superficie estaba cubierta de arenilla y mugre. Podía ver las partículas danzar y moverse bajo el haz de mi linterna. Mientras caminaba por estos pasillos abandonados, entrando en cada habitación sin puerta cerrada, no podía creer que nadie más hubiera pasado por allí antes. Estaba emocionado. Sentía que era el gran salto que mi canal necesitaba, y Josh lo grababa todo. La mayor parte del primer piso eran habitaciones llenas de camas apiladas. La barraca, donde los trabajadores habrían dormido y, supongo, pasado la mayor parte del tiempo. No pude evitar preguntarme qué hacían allí abajo. Me senté en el borde de una de las camas y saqué una caja cerrada con llave de debajo. Era pesada y estaba hecha de cuero macizo. Tras un rato intentándolo, me di cuenta de que no podía abrirla con fuerza bruta y la metí debajo de la cama de una patada. Al levantarme, vi que todas las camas tenían una caja cerrada con llave similar debajo. Intenté con algunas más, todas con el mismo problema. Le hice un gesto a la cámara con la cabeza encogida y salí de la habitación. Tras recorrer la primera planta unos minutos más, nos topamos con otra escalera. Le hice señas a la cámara para que me siguiera mientras me agarraba a la barandilla de madera podrida y descendía más adentrándome en las instalaciones. 2 vueltas después, las escaleras terminaban en un pasillo estrecho. Innumerables puertas, la mayoría cerradas con llave, salpicaban las paredes. Intenté mirar por las pequeñas ventanas de las puertas, siempre que las tenían, pero algo las cubría desde el otro lado. Esta planta, la segunda, era un laberinto en toda la extensión de la palabra. Josh me filmó dando vueltas en una docena de esquinas, a la izquierda y a la derecha, hasta que llegamos a otro pequeño vestíbulo. Me senté en una de las sillas en descomposición y me até los cordones. Temblé al sentir una brisa fresca en el cuello. A juzgar por la reacción de Josh, él sintió lo mismo. Busqué un respiradero, pero no lo encontré. Me levanté y seguí caminando. Atravesamos una serie de lomas de plástico colgantes y, al otro lado, nos encontramos con otra puerta que daba a otra escalera. Saqué el móvil para revisar la foto del mapa y me di cuenta de que solo mostraba la distribución del primer piso. Sonreí al darme cuenta de mi error y bromeé con la cámara sobre mi inteligencia, o mi falta de ella. Volví a guardar el móvil en el bolsillo y abrí la puerta. A mitad de la escalera había un escritorio volcado y 2 sillas. Me agaché y abrí los pequeños cajones de los escritorios volcados. Se cayeron algunos bolígrafos, nada destacable. Trepé los obstáculos y luego le quité la cámara a Josh para que él hiciera lo mismo. Una vez que estuvimos al otro lado, me giré y abrí las puertas dobles de una patada, haciendo una referencia cinematográfica al pasar. Había una puerta justo a la izquierda de donde entramos. La ignoramos por ahora y caminamos hasta el final del pasillo desairado. Había 2 puertas y un cartel con 2 flechas, una que apuntaba a los baños y la otra a un comedor. ¡Qué hambre tengo!, le dije a la cámara, frotándome el estómago. Me encogí al instante y pensé en parar. Al cruzar las puertas batientes y entrar en la cantina, nos recibió la sala más grande que habíamos visto hasta entonces. Debía de tener la superficie de 1 o 2 campos de fútbol, y las filas de bancos se difuminaban en un espejismo a medida que avanzaban. Me gustaría recordarles que estábamos en total y absoluta oscuridad, salvo por la luz que proyectaban nuestras linternas. Mientras caminábamos por el pasillo, fue un milagro que no tropezáramos con nada.
Un pequeño destello me llamó la atención y me senté en uno de los bancos de plástico estériles de color azul grisáceo. Josh estaba de pie junto a mí y filmó, de cerca, lo que me había atraído. Admito que pensé que era una moneda o tal vez un trozo de joyería. En cambio, era un envoltorio de aluminio. Lo cogí y lo miré con más atención. Era un paquete de chicle de manzana, con un poco restante. Si esto es lo que comían aquí, con razón está abandonado. Mira todos esos números, dije, sosteniendo el envoltorio frente a la cámara. Me puse de pie y empezamos a caminar hacia la cocina. Mientras lo hacíamos, repetí el chiste que había inventado una y otra vez. Me di cuenta de que no tenía sentido, ya que la gente no come chicle precisamente, pero tampoco me apetecía repetir nada. Seguimos avanzando hacia la cocina, y a medida que lo hacíamos, el olor empeoró. Una vez que saltamos la encimera y entramos en la zona donde guardaban la comida, que hacía tiempo que estaba podrida, el olor se volvió insoportable. Josh se retiró, hundiendo la nariz en el codo. Perseveré lo suficiente para echar un vistazo al congelador. El frío que lo conservaba se había desvanecido hacía tiempo, y la carne que antes colgaba allí ahora era un charco rancio y negro. Sentí náuseas y salí corriendo. Josh me filmó saltando sobre el mostrador y comenzamos a caminar de vuelta a la puerta por la que entramos. Me detuve al ver algo colgado en uno de los pilares blancos de hormigón. Era un calendario. Me acerqué y le hice señas a Josh para que hiciera lo mismo. Estaba abierto desde marzo, y todos los días antes del 27 estaban marcados con una X roja. Lo abrí y vi que era del año 2009. Grabamos bastante de mi descubrimiento y expuse mi teoría, en tono más serio, de que debió ser entonces cuando el lugar quedó abandonado. Después de filmar, decidimos sentarnos en uno de los bancos a comer. Por si te lo preguntabas, comí un sándwich de pastrami y una de pepper. Saciados, salimos del salón. Tan pronto como entramos en el pasillo, giré a la izquierda. ¿No quieres filmar en los baños?, preguntó Josh, tirando de mi hombro. Seguro que habrá más en los niveles inferiores. Podemos filmar en ellos. Quiero seguir avanzando, dije, y además, acabamos de comer. No quiero quedarme boquiabierto viendo mierda humana fosilizada de hace una década. Josh se encogió y llegamos a la puerta contigua a la que habíamos entrado. Era otra escalera más que bajamos al cuarto piso. En cuanto llegamos, supe que nos había tocado la lotería. Era como algunos de los hospitales abandonados que habíamos visto, pero con esteroides. Largos pasillos de color blanco médico estaban llenos de equipo oxidado y en descomposición. Bisturíes y otras herramientas estaban esparcidos por todas partes. Un suero intravenoso sin paciente se alzaba al final del primer pasillo como un fantasma. Hice que Josh se concentrara en las sábanas ensangrentadas y amontonadas que bloqueaban una puerta mientras yo husmeaba en una de las habitaciones accesibles. Dentro había lo que parecía un sillón de dentista, solo que tenía un gran trépano de hierro colgando del techo. Me sentí como un niño en una tienda de dulces mientras revisaba todos los armarios y cajones, encontrando docenas de archivos y aún más equipo cubierto de telarañas. Entre la basura encontré un contenedor plateado del tamaño de una caja de pizza. Se abrió con un clic, y dentro encontré una pila de microfichas. Puede que haya nacido después del milenio, pero aún sabía lo que era. De todos modos, no vi un lector de microfichas en la habitación, así que volví a los pasillos. De repente tuve lo que pensé que era una gran idea y sostuve la película frente a mi cara. Sostuve mi linterna al otro lado y la alumbré. En lugar de iluminar las imágenes impresas, me cegué momentáneamente. Me reí de mi propia estupidez y me apoyé en una pared, frotándome los ojos. Entonces oí que Josh me llamaba. Seguí el sonido de su voz pasando otra escalera y doblando la curva del pasillo. Estaba de pie con su cámara frente a un enorme montón de tierra que caía de un trozo del techo derrumbado. Al darme cuenta de que no había salida, di la vuelta y me dirigí a la puerta por la que habíamos entrado. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que no había otro pasadizo aparte del que ya habíamos explorado, ni que ninguna de las habitaciones sin cerrar tuviera una segunda puerta. Maldiciendo, me encontré con Josh de nuevo. No hay otra forma de llegar al resto del piso, le dije, aunque él ya había llegado a la misma conclusión. Con una sensación de derrota, abandonamos la que había sido, con diferencia, la sección más interesante y prometedora de las instalaciones y continuamos hasta el piso de suciedad. No nos quedamos mucho tiempo. Era evidente que una tubería se había reventado en algún sitio, y el suelo estaba cubierto por unos centímetros de agua sucia y marrón. Intentamos abrirnos paso saltando de un panel de madera podrido a otro. Algunos cedieron bajo nuestro peso, y para cuando llegamos a la puerta de salida, teníamos los zapatos y los calcetines empapados. No es que estuviera prestando mucha atención, pero supuse que la mayoría de las habitaciones de esa sección se usaban como almacén.
Abrimos y cerramos la puerta rápidamente, dejando entrar solo un pequeño torrente de agua que nos acompañó escaleras abajo en forma de un rápido goteo. La habitación a la que entramos era prometedora, ya que tenía un ambiente médico similar al del cuarto piso. Casi giramos a la izquierda cuando vi el símbolo en la puerta a nuestra derecha. Me acerqué, con mi camarógrafo pisándome los talones, y vi la silueta de un conejo, pintada de rojo. Con una extraña sensación de inquietud, agarré el pomo de la puerta y entré a la habitación contigua. Parecía una sala de interrogatorios. Desde donde estábamos, podíamos ver a través del espejo unidireccional. Había un largo escritorio de caoba cubierto con lo que parecía un equipo de radio. Media docena de sillas giratorias nos rodeaban. Parecía la sala de control de producción de un estudio de televisión donde una vez hice prácticas. En la habitación vacía, al otro lado del espejo, había una silla. No había escritorio, solo una silla solitaria frente a nosotros. Noté que no había puerta entre esta habitación y la habitación vacía, ni ninguna puerta que diera a la habitación vacía. Salimos agachados y continuamos por la puerta izquierda. ¡Genial! Otra vez. Era casi una copia exacta del cuarto piso, solo que, curiosamente, estaba alfombrado. La fina alfombra granate estaba cubierta de polvo y me distraía de las paredes, por lo demás blancas. Por suerte, la primera habitación a la que entré tenía justo lo que buscaba. Una lupa. No era exactamente un lector de microfichas, pero supongo que no funcionaría con electricidad. Saqué la tira arrugada de imágenes de mi bolsillo y la acerqué a la lupa, entregándole mi linterna a Josh. Las imágenes eran grotescas. Tenía en la mano 98 diminutas imágenes de siamesas, cada una conectada por la cabeza. Todas las imágenes estaban tomadas desde diferentes ángulos y, casi al final de las filas, presentaban diversos grados de descomposición. La última imagen de la diapositiva mostraba un intento fallido de separarlas. Sentí náuseas y dejé caer la microficha. ¿Qué pasa?, preguntó Josh, tontamente, mientras pasaba furioso junto a él. Me siguió hasta el pasillo, donde me dejé caer contra la pared y me hundí lentamente en el suelo. Josh se cernía sobre mí. «Deja de grabar», dije, y lo hizo. Se sentó a mi lado y me consoló, sin saber exactamente qué me había alterado tanto. En mi interior, sabía que no eran solo las fotos. Estaba empezando a dejar que la monotonía estéril de este lugar me afectara. ¿Quieres dar la vuelta?, preguntó Josh. Creo que tenemos suficiente material. Sonreí. Está bien, quiero seguir. Solo necesito un descanso, dije. Él asintió y me dio una palmadita en el hombro. Se levantó, dejando la grabadora a mi lado, y entró en una de las habitaciones. Distraídamente, comencé a acariciar la cicatriz que me quedaba en el abdomen, de la operación poco profesional que nos separó de Josh poco después de nacer. Josh salió de la habitación poco después, con una carpeta de documentos descolorida en la mano. Nunca se me dieron bien las matemáticas, ni el mundo académico en general, pero reconocí el símbolo de la carpeta como el de pi, solo que al revés. ¿Lectura interesante?, pregunté con seriedad. Josh no respondió y siguió mirando los documentos con atención. Antes de que pudiera decir nada más, empezó a leer en voz alta. El sujeto Aleph muestra indicios de una realineación exitosa de las ataduras. Ha respondido con precisión 42 de las 45 preguntas de la evaluación Clem, mostrando poca angustia. Ha seguido desarrollando las aficiones e intereses de Taf desde el desmontaje de su hermano. El doctor censurado ha informado de contacto con Taf, aunque esto es imposible. Aleph expresa una conexión con el conejo rojo, lo que refuerza la evidencia de la realineación de las ataduras. Me siento cada vez más confundido a medida que Josh lee más. ¿Qué significa todo eso?, le pregunté finalmente. ¿Quién sabe?, respondió Josh, hojeando los documentos restantes. Lo cierra y lee el mensaje estampado en el anverso. Propiedad del grupo Conejo Rojo, dice, y luego plantea su teoría. Apuesto por las raras cosas del gobierno. Dios sabe qué han estado haciendo a espaldas del público. Me levanté, quitándome los copos del techo de los pantalones. Puse una mano en el hombro de Josh y lo miré a los ojos. Dios no tiene nada que ver con esto, dije, y luego, de hecho, ¿te importa si lo grabamos todo de nuevo? Después de eso, caminamos por los oscuros pasillos con una nueva inquietud. No quería admitir que tenía miedo, pero tampoco podía imaginar qué podría haber dentro de algunas de esas habitaciones. Algo más aterrador que cualquier fantasma, sin duda. La curiosidad humana. Doblamos una esquina y vimos a alguien. O al menos eso pensamos, con el corazón a mil. Al enfocarlo con las linternas, vimos que era un traje. Al mirarlo más de cerca, vimos que era de goma y estaba cubierto de correas. Parecía un traje de gimp, nos dimos cuenta, y colgaba del techo, con el cuello enganchado en una tira de luz rota. Espero que no se hayan cagado encima, dije mirando la cámara por encima del hombro. Me acerqué al traje colgado y lo empujé.
Se balanceaba, crujiendo. Cuanto más me acercaba, más me abrumaba el olor a vinagre. Me aparté y choqué con Josh, que había fijado su atención, y la de la cámara, en las marcas de quemaduras de la puerta a nuestra izquierda. La abrimos paso y bajamos al 7º piso. Lo primero que vimos fue un esqueleto. Yaciendo de cara al techo, había un esqueleto humano blanqueado, vestido con un traje gris coral. Mi hermano y yo nos asustamos de inmediato, y se me cayó la linterna. La bombilla se rompió. Josh me entregó la cámara y se acercó al supuesto cuerpo. Se arrodilló junto a él, extrañamente tranquilo, y luego se rió. Es de plástico, no te preocupes, dijo sonriendo, probablemente sea un maniquí de laboratorio. Ya como camarógrafo, grabé la interacción de mi hermano con el esqueleto falso. Agarró la calavera y, con un poco de esfuerzo, la desprendió. Se levantó, citó a Shakespeare y la pateó por el pasillo. Nos reímos y bajé la cámara. Josh me iluminó mientras yo buscaba en mi bolso la linterna de repuesto. La encontré y seguimos. La primera sala en la que entramos claramente solía ser una especie de quirófano. Pasamos junto a las filas de asientos de madera, dispuestas como una pequeña zona deportiva, alrededor de una cama de hospital blanca y manchada. La habitación me dio un mal presentimiento, así que pasamos rápidamente junto a la cama y salimos por la puerta del otro lado. Entramos en otra sala idéntica. Al iluminar con la linterna, vi una vieja silla de ruedas y un cruce en T al final del pasillo, y al otro lado una puerta con la misma silueta roja de un conejo. Caminamos hacia la puerta del conejo, que, por desgracia, estaba cerrada. Apartando trozos de hormigón de un puntapié, nos giramos para caminar por el pasillo. Iluminamos el lugar con luz artificial y, para nuestro horror, vimos que la silla de ruedas había desaparecido. ¿Qué cojones?, dijo Josh. Admitió que él fue el primero en notarlo. ¿Qué?, pregunté preocupado. ¿Qué pasa? ¿No había una silla de ruedas allí hace un segundo?, señaló. Me quedé quieto un momento, dándole vueltas a su pregunta. Enseguida me di cuenta de que tenía razón. En contra de nuestro buen juicio, nos acercamos tímidamente al final del pasillo. Josh me filmó arrastrándome por el cruce, y fue entonces cuando lo vi. A pocos metros del pasillo estaba la silla de ruedas. Miré a la cámara mientras me acercaba sigilosamente. Estaba oxidada sin posibilidad de reparación, y las ruedas parecían deformadas. Di un paso adelante y vi lo que yacía sobre el asiento. Me resulta difícil de describir. Estaba cubierto de un material similar al traje que habíamos visto colgado en el suelo, solo que no tenía tirantes. Ni costuras, de hecho. Era solo una caja negra con una extraña esfera encima. La esfera tenía lo que parecía un embudo metálico incrustado en la parte delantera, solo que el tubo era chato, de apenas 2 centímetros de largo. Colgaba de ella un pequeño trozo de cuerda. Lo tomé con la mano e intenté arrancarlo, pero seguía saliendo. Me sentí como un niño intentando sacar un hilo suelto de su cardigan, solo para desenredarlo por completo. La cuerda que estaba sacando estaba manchada de negro y húmeda. Josh se acercó y se paró a mi lado, grabando lo que pasaba. De repente, retiró la cámara y se quedó sin aliento. Miré a mi alrededor, sin saber qué le había pasado. ¿Qué pasa, hombre?, pregunté. Eso es, tartamudeó, señalando la cosa desplomada en la silla de ruedas, un torso. Ante eso, volví a mirar el objeto desplomado y lo observé. Admito que entendía a qué se refería. Parecía una persona sin brazos ni piernas, pero era imposible. Josh estaba a punto de hablar de nuevo cuando, de repente, sentí un dolor insoportable que me recorrió la frente y luego todo el cráneo. Caí contra una pared cercana, con una tubería expuesta clavándose en mi espalda, pero ese dolor no era nada comparado con el zumbido en mi cerebro. Apreté los dientes con tanta fuerza que pensé que se me romperían y miré a mi hermano por detrás de las manos, que me arañaban la cara. Por su reacción, supe que sentía lo mismo. Dejé caer la linterna al suelo y su luz iluminó a Josh. No podía ver su luz, ni la cosa en la silla de ruedas, que ahora estaba sumida en la oscuridad. El dolor alcanzó un punto tan insoportable que pensé en suicidarme por un instante, y luego, tan rápido como apareció, desapareció. Me tambaleé hasta Josh y lo ayudé a ponerse de pie. Se abrazaron, todavía temblando y sudando, con lágrimas en los ojos. Mientras empezábamos a recomponernos, oímos una voz. No de ningún lugar a nuestro alrededor, sino de lo más profundo de nuestras mentes. Mi nombre es Dagaz. Tomé mi linterna y miré a mi alrededor. Su luz iluminó la figura sentada en la silla de ruedas. De repente, parecía mucho más humana. ¿Has visto a Ansuz? Una pequeña voz resonó en mi mente otra vez. ¿Qué?, susurró Josh. Me di cuenta de que él también lo oía. De repente, la silla de ruedas rodó hacia adelante, como si la empujara una enfermera invisible. Ansuz. La voz se repitió a medida que la silla de ruedas se acercaba. Ahora estaba seguro de que esa cosa era su origen. Los nombres Ansuz y Dagaz se repetían en mi mente.
Me resultaban extrañamente familiares. Metí la mano en el bolsillo y saqué la microficha, ahora arrugada. En la penumbra, vi lo que estaba escrito con bolígrafo negro justo encima de las filas de imágenes. Hermanos Ansub y Dagaz, pre/postoperatorio. Miré la cosa en la silla de ruedas y me di cuenta de que, efectivamente, era humana. Extendí el brazo y le entregué la microficha. Empezó a flotar de mi mano y a flotar frente a Dagaz. Giró lentamente y luego cayó al suelo, liberada de su agarre mental. Como estaba completamente cubierto, no me imaginé la furia que montó al ver las fotos. Solo me di cuenta cuando Josh cayó de rodillas. Observé aterrorizada cómo Josh, con lágrimas en los ojos, agarraba un gran trozo de hormigón que se había desprendido de las paredes. Le rogó y le suplicó a Dagaz mientras levantaba el bloque por encima de su cabeza y lo hacía caer con estrépito. Me di cuenta de lo que estaba pasando y me dejé caer al lado de mi hermano. Lo rodeé con mis brazos, intentando que se detuviera, pero se movían con una fuerza que no era la suya. Los músculos crujieron y las venas estallaron mientras seguía clavándose el bloque de piedra en la cabeza, una y otra vez. Caí hacia atrás y observé cómo la cabeza de Josh se convertía en papira. Era imposible que siguiera vivo, pero sus brazos seguían moviéndose. Seguían moliendo su propio cráneo hasta convertirlo en pulpa fina. Finalmente, bajó el ahora rojo trozo de hormigón. Volvió a colocar los brazos a los costados y no volvió a moverse. En cuanto oí el crujido de la silla de ruedas acercándose, salí disparado. Gritando, la linterna que llevaba en la mano rebotaba mientras corría. Esto distorsionó mi visión, y probablemente por eso no vi la malla de tuberías y plástico que tenía delante. Corrí directamente hacia ella y cedió bajo mis pies. Me precipité por el agujero y caí contra la dura roca del 8º piso. Aterricé sobre el brazo y la linterna. Ambos estaban rotos. En completa oscuridad, me puse de pie. Me agarré el brazo destrozado y avancé cojeando, aún satisfecho de haberme alejado de Dagaz. Choqué contra una pared y me di cuenta de que debía calmarme y tener cuidado. Las siguientes 4 horas, según mi cálculo, las pasé arrastrándome por el 8º piso en total oscuridad. Palpaba las paredes, buscando una puerta que condujera a unas escaleras. No tuve suerte, aunque tenía las manos cortadas de tanto arrastrarlas contra el entorno descuidado. Tras otra hora de vagar desesperanzado, lo vi. Un pequeño punto rojo, justo delante de mí. Con cautela, puse un pie delante del otro y me dirigí hacia él. Me agaché y extendí la mano. Mi mano tocó la cámara de Josh, que aún estaba mojada con su sangre. Retrocedí al comprender su significado. La había dejado donde estaba, junto al cuerpo de mi hermano. ¿Cómo había acabado allí abajo? Todas las posibilidades me dieron escalofríos. Aún así, por necesidad, cogí la videocámara. Tras algunos toqueteos, conseguí activar el modo de visión nocturna. La acerqué a mi ojo y miré a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de pinturas de conejos rojos. A mi alrededor, formaban un extraño mural. Llevaba horas caminando entre ellos. El suelo estaba cubierto de trozos de tela y muebles rotos, lo que me había mantenido en un estado de equilibrio inestable desde que caí allí. Me arrastré sobre ellos mientras seguía buscando la puerta de la escalera, ahora en un mundo de verde artificial y granulado. El siguiente pasillo que entré terminaba en una silla de ruedas. Entrecerré los ojos y vi que avanzaba. Era Dagaz. Me giré e intenté correr, pero mi cuerpo exhausto no me lo permitió. Giré a la izquierda, luego a la derecha, cojeando por un pasillo que creía no haber recorrido antes. Me di cuenta demasiado tarde de que si la puerta al final del pasillo estaba cerrada, estaba en un callejón sin salida. Me giré y vi a Dagaz rodando por el borde del pasillo, acorralándome. Retrocedí contra la puerta y giré el pomo. Giró, y me recibió el 9º piso. Cientos, quizá miles, de cuerpos esqueléticos se alineaban en el suelo. En realidad, no había un 9º piso. Todas las instalaciones habían sido arrancadas, salvo los primeros escalones de la escalera, creando una gigantesca caverna de muerte. Era como contemplar el abismo más profundo del infierno. Con el puño cerrado, me moví para mirar a Dagaz. Estaba justo frente a mí. La cuerda de su hocico empezó a elevarse. No quería correr la misma suerte que Josh. Retrocedí un paso. Lo último que recordaba de ese día era haber caído. Desperté muchísimo tiempo después. Tardé un rato en darme cuenta de que estaba tumbado en el césped, entre latas de cerveza esparcidas. Estaba en medio del bosque, justo a la entrada de la cueva. Amanecía, era poco después del mediodía. Caminé y no paré hasta llegar al camino. Había estado ausente 17 días. Durante ese tiempo, Josh y yo fuimos reportados como desaparecidos. La policía realizó una búsqueda, pero no encontró nada. El día antes de mi llegada, la cancelaron. Mi familia estaba encantada de tenerme de vuelta, pero el dolor de perder a Josh era inconmensurable. Les conté a la policía lo sucedido lo mejor que pude.
No sé cuánto creyeron de mi historia, pero me llevaron con ellos para encontrar la puerta en el fondo de las cuevas. Nunca lo hicieron. Después de eso, mi historia quedó prácticamente desacreditada. Fue entonces cuando empecé a soñar con un conejo rojo. Bailaba a mi alrededor en un prado e intentaba guiarme hacia el bosque. Nunca lo seguí. Una semana después, por fin encontré tiempo para mí. Me desplomé en la cama de mi habitación de la infancia, ya que me he estado quedando con mis padres desde que regresé. Después de una siesta, me incorporé y me di cuenta de que no había abierto la bolsa que había traído. La agarré, la abrí y vacié su contenido. Había algunas cosas que habíamos traído. Por desgracia, mi cámara nunca apareció. Una última cosa se cayó al sacudirla de nuevo. Un documento. Me di cuenta de que Josh debió haberlo metido ahí y no vivió lo suficiente para decírmelo. Me senté y, durante las últimas horas, lo leí entero. El gobierno de Estados Unidos autorizó todo esto. Han estado experimentando con víctimas de craneóparos. Todavía no sé cuánto tiempo lleva sucediendo esto, pero el fundador del grupo Red Rabbit, Hans Klemme, fue traído a Estados Unidos desde Alemania en 1947. Estudiaban algún tipo de telequinesis, telepatía o algo así. Necesito escribir más, tengo que escribir más, pero acabo de mirar por la ventana y me di cuenta de que la misma furgoneta negra que estaba aparcada al otro lado de la calle esta mañana sigue ahí. Por favor, Reddit, difundan el mensaje. Ya sea por el hombre de la gabardina llamando a la puerta, o por el dolor cada vez mayor que siento en mi cicatriz de separación, ahora extrañamente fresca y en carne viva, no creo que viva mucho más.